Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a este relato que va más allá de las sombras y se adentra en los orígenes de uno de los nombres más temidos en la historia de la demonología, Belial. Hoy exploraremos no solo su figura, sino las raíces que lo han convertido en sinónimo de corrupción, perversión y caos absoluto. Prepárense, porque no será una lectura ligera, sino un viaje por los rincones más oscuros del alma humana y de los abismos donde este ser habita. Los antiguos textos hebreos fueron los primeros en susurrar su nombre. En el Antiguo Testamento, Belial aparece como un término que significa sin valor, inútil o sin yugo. Sin embargo, pronto dejó de ser solo una palabra y se transformó en un ser con identidad propia, Nun, espíritu de rebelión, corrupción y maldad. Belial no nació como los demás demonios. No fue creado por una simple tradición pagana, ni surgió de cultos arcanos. Nació del desprecio, del vacío y de la necesidad de nombrar lo que no tiene orden ni propósito. Donde otros demonios representan deseos, lujuria o guara, Belial encarna la descomposición del alma. En los escritos apócrifos, Belial aparece como príncipe de los demonios, capaz de arrastrar multitudes hacia la perdición. No es un guerrero frontal, no busca con espadas ni con fuego, sino con la seducción del caos, el odio, la mentira, la tentación de la carne y la ambición desmedida. En los rollos del Mar Muerto, hallados en Belial ocupa un lugar central. Allí se le describe como el jefe de las fuerzas de la oscuridad, enfrentado a los hijos de la luz. Es el eterno adversario que busca contaminar el corazón de los hombres, debilitando la fe y sembrando discordia. Los esenios lo retratan como el general de un ejército de demonios y espíritus inmundos, cuya misión es preparar el campo de batalla para el gran enfrentamiento final entre el bien y el mal. Esta visión apocalíptica lo convierte en algo más que un demonio, en un antagonista universal. Los antiguos lo llamaban padre de la falsedad. Decían que su poder se manifestaba en la corrupción política, en el derrumbe de imperios, en la traición de amigos y en la decadencia de pueblos enteros. Belial no necesitaba mostrarse con cuernos ni alas negras. En su rostro era el de la tentación disfrazada de poder. Lo más aterrador de Belial es que no reconoce autoridad alguna. Incluso dentro de la jerarquía infernal, se le describe como rebelde, como un príncipe que no se doblega ni ante el mismo Lucifer. Su nombre es sinónimo de anarquía, un caos que no acepta cadena. En la Edad Media, surgieron rumores de sectas que rendían culto a Belial. Estas no buscaban pactos como los realizados con otros demonios, sino unirse a la absoluta corrupción del alma. Los rituales incluían actos indecibles de perversión, porque creían que entre más sucio y vil fuera el acto, más cerca estaban de su señor. Reyes, dictadores y tiranos han sido vinculados a Belial. Se decía que cuando un gobernante caía en el despotismo más extremo, cuando olvidaba a su pueblo y se hundía en la tiranía, era porque Belial le susurraba al oído. No necesitaba aparecerse, bastaba con despertar la soberbia en el corazón humano. Durante los juicios de brujas, muchos acusados aseguraban que habían oído hablar de Belial en reuniones secretas. Algunos decían que había sido invocado en Aquilaris, que se aparecía como un hombre hermoso de rostro angelical, pero con una mirada que destilaba podredumbre. A diferencia de otros demonios descritos como grotescos, Belial prefería el disfraz de la perfección. Era descrito como un joven radiante, vestido con ropas lujosas, cuya voz era tan seductora que podía doblegar incluso al corazón más puro. Su poder residía en que parecía todo lo contrario a lo que realmente era. En la tradición demonológica, Belial es invocado en rituales de lujuria extrema. Se cree que habita en los excesos, en los placeres desenfrenados, en la pérdida de límites, no por la simple satisfacción del deseo, sino porque en la corrupción del cuerpo encuentra la entrada para corromper el alma. Muchos textos medievales lo ligan a la caída de herejías enteras, donde aparecían sectas que torcían la palabra sagrada para justificar atrocidades. Se decía que Belial había sembrado la semilla. Belial no necesita gritar, no necesita arrastrar cadenas. Su poder está en el susurro, en la idea maliciosa que surge en la mente, en la voz interna que justifica lo injustificable. Allí radica lo más terrorífico de su existencia, no se muestra, pero actúa en silencio. En pinturas y manuscritos, Belial aparece como un ángel caído de rostro hermoso, pero con pies deformes o manos negras,
símbolos de que detrás de la belleza se oculta la podredumbre. Si Lucifer representa la ambición de igualarse a Dios, Belial representa la falta de todo en el vacío, la ausencia de propósito, la rendición al sinsentido. Por eso su nombre se traduce como sin valor. En Grimorios Prohibidos se menciona que para invocar a Belial era necesario ofrecer sangre y actos de degradación. Quienes lo intentaban buscaban poder terrenal en riquezas, dominio, influencia. Pero el precio siempre era la corrupción del espíritu. Incluso en tiempos actuales, hay quienes aseguran que su influencia se percibe en gobiernos corruptos, en la decadencia moral de sociedades enteras, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Belial no necesita ejércitos de fuego para arrasar ciudades. Basta con sembrar discordia en familias, odio entre vecinos, corrupción en líderes y anarquía en comunidades. Así, poco a poco, destruye desde dentro. La característica más aterradora de Belial es que no responde a nadie, ni siquiera a Lucifer. Su único propósito es la expansión del vacío, la disolución de toda moral y la sustitución del orden por el caos. Quienes dicen haber pactado con él lo describen como un maestro del engaño. Promete grandezas, pero entrega ruina. Ofrece placeres, pero conduce a la miseria. El pacto con Belial es una firma con tinta invisible. En siempre se cobra, aunque tarde años. Muchos místicos medievales narraron que Belial se aparecía en sueños, con voz dulce y rostro angelical. Al despertar, la víctima se sentía arrastrada hacia actos que jamás hubiera considerado antes. Belial no desaparece con el paso de los siglos. Cambia de máscaras, de rostros, de nombres, pero su esencia sigue intacta en la corrupción del espíritu humano. Belial siempre se ha relacionado con el culto a lo falso. Donde hay un ídolo vacío o un objeto de veneración que no conduce a nada, allí se siente su sombra. No es que adore esas imágenes, sino que disfruta del vacío que generan en las almas. Se dice que uno de sus poderes más terribles es romper la unión entre hermanos, amigos o pueblo. Bastan pequeñas semillas de desconfianza y orgullo para que los vínculos se pudran. Quienes sufrieron guerras civiles o traiciones internas juraban que Belial había sido el instigador. En algunos grimorios se menciona que Belial aparece frente a los invocadores como un reflejo de sí mismos. No les muestra su rostro verdadero, sino el lado más perverso de su alma. Ese reflejo, bello y monstruoso al mismo tiempo, los atrapa hasta llevarlos a la locura. Los esenios lo llamaban el espíritu de la mentira, capaz de hablar incluso en la soledad. Muchos anacoretas que buscaban la santidad decían escuchar voces en el silencio, tentándolos a abandonar la fe, voces que atribuían a Belial. Algunos textos lo identifican con el aire envenenado, el aliento que trae peste y podredumbre. Donde hay corrupción en el ambiente, no solo moral sino física, se percibe su influencia. Belial no ataca de frente, se infiltra como consejero, como amigo, como aliado. Susurra soluciones fáciles, caminos de ambición, hasta que el elegido se hunde sin remedio. No necesita la fuerza, le basta con la persuasión. Lo llaman también el maestro del disfraz. Puede aparecer como ángel, como rey, como mujer hermosa, como niño indefenso. Su objetivo es siempre el mismo: confundir. Su naturaleza se adapta al deseo de su víctima, hasta enredarla por completo. Los textos demonológicos le atribuyen un palacio en el abismo, hecho de cenizas y espejos rotos. En ese lugar los condenados se ven reflejados eternamente, contemplando sus peores pecados una y otra vez, sin descanso. Quienes han intentado describir su presencia aseguran que se manifiesta primero con una risa hueca, un eco que no proviene de ningún lugar en concreto. Esa risa, ligera pero gélida, se instala en la mente y nunca se olvida. Belial es llamado en algunos textos príncipe de la injusticia. Se dice que su placer es torcer la ley y corromper jueces, abogados o líderes, para que favorezcan lo injusto. Así no necesita destruir, convierte el orden en caos desde adentro. Una de sus máscaras más peligrosas es la apatía. Belial no siempre incita al odio o al deseo, a veces simplemente siembra indiferencia. Quien ve el sufrimiento y no siente nada, quien presencia el mal y no actúa, ha caído en sus redes. Autores cristianos como San Pablo utilizaban la palabra Belial para designar a la maldad misma. Se preguntaban, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Para ellos, no era un simple demonio,
sino la esencia de lo opuesto a lo divino. En grimorios como el Testamento de Salomón aparecen referencias a espíritus que podrían estar ligados a Belial. Se hablaba de sellos capaces de invocarlo, pero a costa de un precio terrible, la posesión y la degradación eterna. En algunos relatos, Belial fue descrito como uno de los ángeles más hermosos antes de la rebelión. No se unió a Lucifer por ambición, sino por puro desprecio a cualquier orden. Su caída no fue por querer ser como Dios, sino por odiar toda autoridad. Muchos lo asocian con un fuego que no quema, pero que consume la voluntad. Las víctimas sienten que se apaga su fe, sus convicciones, sus pasiones nobles, hasta quedar vacías, meros cascarones dominados por él. Su nombre mismo es un recordatorio de lo que deja a su paso un vacío. Quien lo sigue no obtiene nada verdadero. Promete poder, pero lo único que concede es la descomposición del alma. En algunos lugares de Europa se hablaba de cultos secretos, llamados los hijos de Belial. No eran numerosos, pero se dedicaban a actos depravados, con el fin de glorificar la ausencia de moral. Su existencia era prueba de que el demonio seguía vivo en los hombres. Mientras otros demonios exigen obediencia, Belial rompe cadenas, no libera por compasión, sino para dejar que el caos reine. Es el símbolo de la libertad sin límites, una que termina devorando al propio ser humano. Muchos relatos lo describen, apareciendo en palacios o rodeado de riquezas. Su tentación no es solo carnal sino material. Promete poder económico, dominio y placeres, a cambio de que el alma quede atada a su reino. En los textos se describe como al final de los tiempos, los hijos de la luz lucharán contra los hijos de las tinieblas, bajo el mando de Belial. Esa guerra no será solo física, sino espiritual. A la corrupción contra la pureza, a Belial no obliga. Hace que la propia víctima se convenza de que sus actos son justificados. Esa es su arma más letal, el autoengaño. Nadie cree estar sirviéndole, hasta que es demasiado tarde. Incluso en monasterios, algunos monjes afirmaban sentir su influencia. Decían que en las noches de silencio absoluto se escuchaban pasos invisibles y voces que incitaban a abandonar la fe. Lo llamaban el murmullo del abismo. El simple hecho de pronunciar Belial era considerado peligroso en la Edad Media. Se creía que nombrarlo en voz alta atraía su mirada, y que esa mirada era suficiente para perderse en la corrupción. Muchos lo sienten más fuerte en momentos de aislamiento. Cuando alguien queda solo, sin compañía, sin apoyo, la voz de Belial se vuelve más clara, invitando a rendirse al vacío. Belial no es un demonio de espectáculo. No necesita posesiones espectaculares ni señales grandiosas. Su poder es más sutil, más íntimo y por eso más temible. Entra en el alma y corroe desde dentro. Los antiguos decían que Belial no encadenaba a sus víctimas en el infierno, sino dentro de su propia mente. Allí cada pensamiento se volvía un grillete, cada culpa una losa imposible de levantar. Algunos lo veían como un ingeniero de la destrucción moral. No actúa al azar, planifica, siembra discordia en lugares clave, y luego observa cómo los hombres se destruyen solos sin que él tenga que intervenir más. Se decía que donde aparecía Belial, también surgía la confusión. Líderes que dudaban, pueblos que se dividían, familias que se traicionaban. La niebla de la duda era su arma más silenciosa. En ocasiones, se mostraba como un salvador. Prometía soluciones a las crisis, remedios fáciles, victorias inmediatas, pero todo era una trampa. Cada solución terminaba en un desastre mayor. Más que odio, Belial representa el desprecio absoluto. No odia al hombre, lo considera insignificant, y esa indiferencia es aún más aterradora que la furia. Algunos lo llaman maestro porque enseña a los hombres cómo justificarse. Les muestra cómo disfrazar el pecado de virtud, cómo corromper en nombre de la justicia. Su sabiduría no ilumina, envenena. Se cuenta que Belial se deleita en los juicios falsos. Cuando un inocente es condenado, cuando un culpable queda libre gracias a la corrupción, su eco resuena en las sombras del tribunal. Algunos músicos medievales aseguraban que, al tocar solos en la noche, escuchaban notas que no habían compuesto. Creían que eran inspiraciones de Belial, melodías hermosas pero cargadas de un aire inquietante, donde hay levantamiento sin causa justa, donde la destrucción es el único fin. Se dice que Belial mueve los hilos. Él no busca justicia, solo el colapso de todo orden. Muchos pactos con Belial
terminaban en riqueza súbita, pero ese oro siempre traía desgracias en enfermedades, traiciones, muertes repentinas. Era dinero maldito, símbolo de la corrupción que él sembraba. Belial no necesita dominar territorios físicos. Su reino son los corazones humanos. Cada vez que alguien cede al egoísmo, a la mentira, a la indiferencia, su influencia crece. En muchos relatos, Belial aparecía vestido como un monarca. No ofrecía ejércitos, sino la ilusión de gobernar. Quien aceptaba su pacto, pronto descubría que gobernaba ruinas y cadáveres. Belial nunca desaparece, porque cambia de rostro con cada época. En la antigüedad fue un ídolo, en la Edad Media un demonio depravado, en la modernidad un símbolo de corrupción política. Siempre se adapta a la era. Algunos textos lo sitúan como custodio de un portal al vacío, un lugar sin luz, sin sonido, sin esperanza, donde las almas atrapadas no sufren fuego, sino el tormento del sinsentido. Belial actúa con especial fuerza en los momentos de debilidad humana, hambre, pobreza, deseo insatisfecho. Allí ofrece salidas fáciles, tentaciones inmediatas, promesas de placer que conducen al desastre. Se presenta como compañero de camino, alguien que entiende el dolor y promete alivio. Pero cuando la víctima confía, descubre que está sola y perdida, sin regreso posible. Quienes afirman haberlo sentido en carne propia describen un frío seco, distinto al de cualquier invierno, un aire que apaga el ánimo, que roba la esperanza y que deja la sensación de vacío absoluto. Belial no solo tienta a individuos, puede influir en multitudes. De pronto una ciudad entera aparece presa de la apatía, de la corrupción o del odio. Nadie nota que está bajo su manto, porque todos creen actuar por voluntad propia. Muchos lo describen con una sonrisa perfecta, casi divina, pero esa expresión esconde la burla hacia sus víctimas, que creen haber ganado cuando en realidad han sido arrastradas al vacío. Paradisicamente, Belial reina en nada. No tiene un dominio definido en el infierno ni en la tierra. Su poder es la ausencia misma, gobernar a través del sinsentido, del vacío, de lo que no debería existir. En cada siglo se han levantado grupos que aseguran escuchar su voz. Estos movimientos empiezan con ideales falsos de libertad o abundancia y terminan en suicidios colectivos, crímenes y ruinas. Belial se alimenta de los votos incumplidos. Cada vez que alguien rompe una promesa, cada vez que traiciona su palabra, dicen que el demonio ríe y se fortalece. Algunos rituales describen cómo su presencia se manifiesta en llamas que no se apagan, donde aparecen rostros deformes que murmuran en lenguas olvidadas. Quienes lo han invocado y sobrevivido cuentan que lo peor no es verlo ni escucharlo, sino el silencio posterior. Un silencio tan denso que hace sentir que el alma se desmorona poco a poco. Belial no necesita ser recordado con grandes señales. Su mayor triunfo es pasar desapercibido, infiltrándose en lo cotidiano. El verdadero terror es no saber que ya está actuando en uno mismo. Los relatos coinciden en que Belial aparece con mayor frecuencia en sueños, no como monstruo, sino como alguien cercano, un rostro conocido. Esa familiaridad es su arma negra sin ser invitado. Quienes aseguran haberlo sentido, afirman que, durante su presencia, el tiempo parece congelarse. Los relojes dejan de marcar, el aire se vuelve inmóvil, y solo queda el susurro de su voz. Belial no ofrece salidas verdaderas, promete caminos, pero todos conducen a lo mismo, a desesperación. Su triunfo no está en poseer cuerpos, sino en robar la voluntad de vivir. En las profecías apocalípticas, Belial siempre aparece como señal de la cercanía del final, no porque traiga fuego o plagas, sino porque representa el colapso moral de la humanidad. Sus víctimas cuentan que se burla constantemente. Hace promesas con tono solemne, pero su intención es ridiculizar a quien las cree. Para él, el dolor humano es un espectáculo. Si hay un rasgo que lo define, es su odio a la fe. No necesita matar cuerpos, solo quebrar creencias. Cada vez que alguien abandona la esperanza en lo divino, dicen que Belial suma una victoria. Una de sus imágenes más conocidas es la del espejo que se rompe. Al mirarlo, la víctima no ve su reflejo, sino fragmentos de sí misma, como si su identidad estuviera desgarrada en pedazos. Aunque poderoso, Belial no escapa a la tragedia. Su destino eterno es vagar en la nada que representa,
un vacío interminable. Tal vez por eso arrastra a otros para no estar solo en el abismo. Muchos eruditos afirmaron que en sus estudios escuchaban una voz que los incitaba a buscar verdades prohibidas. Belial no se acerca solo a los débiles, también corrompe a los más sabios con la soberbia del conocimiento. No deja marcas físicas. Sus víctimas no tienen cicatrices ni señales externas, pero cargan con un vacío interior que las consume lentamente, hasta reducirlas a la apatía más oscura. Allí donde hay una debilidad, Belial la aprovecha. No importa si es un secreto, una inseguridad o un deseo oculto. Él convierte esa grieta en un abismo. Algunos lo describen como un ángel, otros como un rey, y algunos como un simple mendigo, pero siempre está disfrazado. Nunca se muestra tal cual es, porque su esencia es el engaño. Hoy, muchos lo ven reflejado en la corrupción política, en las guerras sin sentido, en la indiferencia global. Belial no necesita invocaciones, vive en cada acto de injusticia cotidiana. Los exorcistas medievales advertían que pronunciar su nombre atraía desgracias, no por superstición, sino porque el simple recuerdo lo hace presente en la mente y desde allí comienza a actuar. Más que un demonio de odio o lujuria, Belial es la encarnación del sinsentido. Es la voz que dice que nada importa, que nada tiene valor, y ese veneno es más mortal que cualquier espada. A diferencia de demonios como Asmodeo o Astaroth, Belial no busca culto abierto ni espectáculos de horror. Prefiere el anonimato, el trabajo silencioso, porque así nunca se le puede culpar directamente. Los místicos que afirmaron verlo coinciden en un detalle: en su rostro cambia constantemente. Nunca es el mismo, porque refleja lo que cada persona más teme perder. Dentro de la jerarquía infernal, Belial sigue siendo un enigma. Algunos lo ven como un aliado de Lucifer, otros como un rebelde incluso contra el infierno. Su independencia absoluta lo hace aún más peligroso. Dicen que cuando alguien muere en desesperanza, en soledad y sin fe, Belial está allí, esperando con una sonrisa silenciosa. No sé lo leiva. Simplemente disfruta del vacío que deja atrás de sí. Aunque su nombre cambie con los siglos, Belial seguirá existiendo, mientras el hombre conozca la corrupción y el vacío. Es la sombra inseparable del alma humana. Amigos, Belial no es solo un demonio de antiguos textos, sino un símbolo que ha trascendido generaciones. Representa el vacío, la corrupción, la pérdida de propósito. Y quizá lo más aterrador de todo es que no siempre está en los libros, sino en los actos cotidianos, la mentira, en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Mantenerse alerta, reconocer esas voces internas que nos empujan hacia el sinsentido, es la única defensa contra un enemigo que no se ve, pero que siempre acecha. Si este viaje por las sombras de Belial te ha estremecido, no olvides suscribirte para seguir explorando conmigo las historias más oscuras, los mitos más inquietantes y los secretos que se ocultan en las sombras del tiempo, porque aún quedan muchos nombres, muchos horrores y muchos relatos que esperan ser contados.